Cuando las audiciones no alcanzaban para llenar la despensa, tomó una decisión que le partiría el alma: vender a su perro para poder comer. Esa noche, entre silencio y culpas, se juró no volver a improvisar con el destino. Empezó a escribir sobre alguien que conocía bien. Un hombre común golpeado por la rutina y por la suerte. Un perdedor de barrio que se niega a quedarse en el suelo. No era un héroe de vitrina, era uno de los nuestros. Era Rocky Balboa. Lo que vas a escuchar hoy no es un milagro. Es un proceso, de la nevera vacía y los no das el tipo a un Oscar ganado con una cinta barata, escrita contra reloj y sostenida por una idea hasta entonces imposible, que un perdedor entrañable puede conmover al mundo. Al final, nos quedaremos con la lección que lo acompaña desde entonces, una lección sobre qué hacer cuando la vida pega más fuerte que tú. Stallone, también conocido como Sly, nació en 1946 en Nueva York. Al nacer, un parto complicado con forceps le dañó un nervio facial. Desde entonces, su labio caído y su dicción serían marca y obstáculo. Nació con el viento en contra. Ni la madre ni el padre supieron ser norte. En casa faltaron modelos y sobraron señales cruzadas. El contexto de su llegada y ciertos pliegues de su educación lo empujaron a mirar distinto. Creció hondo, áspero, poco común. Creció entre discusiones, mudanzas y un barrio duro. Sin él saberlo, su futuro echaba raíces en su presente. Más tarde llevó esa herida al celuloide, citando en Rocky una de las frases más hirientes de su padre, dejando que el trauma infantil se filtrara en el guión como una figura paterna fantasma. No naciste con un cerebro, así que será mejor que desarrolles tu cuerpo. A la edad de 11 años, sus padres se separan y él alternaría sus días entre la rigidez del campo con su padre y la incertidumbre de Filadelfia con su madre. Entre esos dos contrastes, el que presentaba un atisbo de luz sería el del campo, ya que con su padre compartía el amor por el polo. Sin embargo, una tarde su padre lo derribó del caballo frente a todos, apagando así la leve llama de un vínculo familiar estable y marcándolo por años. Esa escena permanecería en su mente por el resto de su vida y sería parteaguas de la rebeldía y la escuela militar. Durante los siguientes años, Stallone no sería precisamente un alumno modelo. Abatía moscas de los autos a plomazos. Convirtió la casa en una sombra al pintarla de negro. Tiraba flechas por las ventanas del aula y se arrojó del techo con un paraguas fracturándose el brazo. Lo echaron de 13 escuelas. Recaló en internados, en una academia militar y en un centro para adolescentes con problemas. Stallone no pedía perdón por lo que hacía. Pedía perdón por lo que estaba por hacer. Él entendió muy pronto que en el mundo no hay héroes ni villanos, simplemente personas con agendas diferentes. Así que cuando llegaba la hora de esconderse, Stallone encontraba refugio en el cine, imitando a sus héroes frente al espejo y repitiendo sus líneas hasta el cansancio. Continuó así, encontrando refugio en terrenos sin cartografiar hasta que poco a poco comenzó a necesitar un trago más fuerte. Y el trago llegó, con Hércules Steve Reeves, película que lo obsesionó. Fuerza, voluntad y destino serían la tercia que lo acompañaría el resto de su vida. Comenzó buscando cobre y encontró oro, encontrando refugio donde otros buscan una mera distracción. En 1965 emprendió rumbo a Suiza y se inscribió en el American College of Switzerland en Leipzig. Ahí, bajo la luz tímida del escenario, descubrió que el actor podía decir lo que hasta ahora no había logrado comunicar. Debutó con Muerte de un viajante de Arthur Miller y de inmediato notó que ese camino hacía saltar en su silla a su pequeño yo. Fue entonces, con el pulso todavía vibrando, que se dijo: esto es, al fin hice algo bien, voy por ello. Tras su paso por Suiza, Stallone regresó a su país con más ganas que certezas, y mientras encadenaba oficios menores, adoptó a Butkus, un perro grande y tranquilo que le restaba soledad entre pasillos y fracasos. En Nueva York, enfrentó una ciudad que no concedía milagros, una ciudad que apenas dejaba respirar. Con los bolsillos vacíos y un desalojo a cuestas, convirtió la terminal de autobuses de la autoridad portuaria en dormitorio durante casi 3 semanas. En ese filo de la subsistencia, un aviso de casting, sospechoso pero posible, abrió una pequeña endija. La endija fue la película Patitos de Parry, Kitty and Stutz de 1970. Su primer protagónico, $200 y un comienzo poco ortodoxo. Tiempo después del lanzamiento y con Stallone en la cima, el filme fue renombrado Italian Stallion para colgarse de la fama de Rocky. Hubo intentos de extorsión, pero Stallone se negó tajante diciendo que no les daría ni $2, ya que la película no valía ni esa cantidad.
En Nueva York, entre audiciones y trabajos de supervivencia, surgió la necesidad de tomarse unas headshot baratas. Así conoció a Sasha, una joven fotógrafa que retrataba actores en un estudio diminuto de paredes blancas y luz fría. La charla se alargó. Repitieron toma tras toma y, entre risas nerviosas, comenzaron a verse fuera del estudio. Para no hundirse, remaban a contracorriente. Sasha con la charola en alto, Stallone saltando de oficio en oficio con la misma leyenda en los créditos de cada empleo. Gracias por tus servicios. Probó el frío de los muelles, el filo del cuchillo de fileteador, la puerta de cadenero, el polvo de una librería y hasta el hedor de una jaula de leones recién fregada. Su trabajo favorito fue la taquilla de un cine en la ciudad. Desde ahí veía las películas gratis, una y otra vez. Desarmaba las tramas, cazaba el instante en que un personaje se revela y llenaba cuadernos con sus notas. Al final lo echaron por revender boletos usados, pero aquella penumbra con libreta fue su taller secreto, donde empezó a forjar al guionista y al director, cuando todavía dudaba de su propia voz como actor y buscaba con la tinta algo que contarle al mundo. En 1974 se casó con Sasha y decidieron ir juntos a la soleada California para intentar conquistar Hollywood. Pero la realidad era dura. No tenía trabajo y la despensa seguía vacía mientras el embarazo avanzaba. Entonces llegó una decisión que le partió el alma: vender a Butkus por $60 para comer y pagar el alquiler. Ese día, con los billetes arrugados en la mano, se prometió algo simple y feroz. Si aparecía una oportunidad, no la iba a soltar. No obstante, las audiciones eran un catálogo de negaciones. No das el tipo, tu voz no funciona, buscamos otra cara. Continuó así por un tiempo hasta que consiguió colarse como extra en una película de Woody Allen, y poco después participó en The Lords of Flatbush, película en la que se atrevió a improvisar, a cambiar ritmos, silencios, gestos, descubriendo algo decisivo. Se puede moldear el guión a través de la actuación. Después de la bastante exitosa Lords of Flatbush, Stallone seguía sin despegar. Iba con terquedad a audiciones, pero nada cuajaba. Incluso en el casting del Padrino, donde planeaban reclutar a unas 100 personas con apariencia italiana, no consiguió nada. Por fortuna, a mediados de los 70, el cine cambió. Se agregó la imagen del héroe perfecto y asomó una ola realista. Stallone entendió que había espacio para un perdedor entrañable y se sentó a escribir. La idea lo perseguía desde hacía tiempo, pero Stallone no lograba decidir el personaje principal ni el conflicto central. Había muchas ideas, pero nada concreto. Y un día, en 1975, cuando Sly fue a ver la pelea épica entre el campeón Muhammad Ali y Chuck Wepner por el título de peso pesado, se produjo el chispazo. Según Stallone, Chuck no parecía un boxeador. Era terriblemente torpe y poco hábil. Parecía un saco de boxeo con ojos. Entonces, de repente, ocurrió algo increíble. De la nada, Chuck derribó al inmortal Ali. Eso sacudió a Stallone. Tenía ya su argumento y la imagen para crear a su personaje. El resto fue cuestión de técnica. Al principio, creó a Rocky como un tipo bruto y oscuro. Luego lo rehizo como un hombre de carne y dudas. Inseguro, pero reconocible. Alguien de barrio al que cualquiera podría saludar. Se encerró a teclear sin parar por 3 días y salió con un primer borrador. Lo llevó a productores y la oferta llegó rápido. $300,000, pero con una condición. Él no podría protagonizarla. Aún con la nevera vacía, dijo no y rechazó el trato. Ese guión no era mercancía, era su historia contada con guantes de box. Se mantendría firme en su decisión, aunque tuviera que seguir defendiéndose con la cara. Al final los productores se dieron. Habría película, con el presupuesto justo y calendario apretado y Stallone al frente. Así que cuando el contrato todavía estaba tibio, él fue a cerrar la herida que más le dolía: recuperar a Butkus. Localizó al hombre que se lo había comprado y le explicó que habían cambiado las cosas, que ahora sí tenía una película. El otro no parpadeó. $3,000 y lo tendrás de vuelta. Stallone desde luego no tenía esa cifra. Entonces hizo la única oferta que podía hacer. Si aceptaba devolverle al perro, le daría un pequeño papel en la película. No hubo más discursos. Solo un apretón de manos, un trato cerrado, y Butkus volvió a dormir a los pies de su cama. Nos movemos al set, en donde por fin se escucha acción y Rocky Balboa cobra deudas en Filadelfia mientras pelea en rings olvidados. Un truco publicitario lo pone frente al campeón Apollo Creed. Mikey lo exprime en el gimnasio mientras Adrian le abre el corazón. En la cámara frigorífica sus puños marcan el compás contra la carne colgante. Llega la noche grande, cae, se levanta, insiste. La tarjeta dice derrota por decisión, la grada dice otra cosa. No se gana el cinturón, pero sí a la gente. El estreno fue en Nueva York y en la premiere, Stallone se quedó al fondo, casi oculto, mirando la película a través de las reacciones del público. Y entonces ocurre. Rocky manda la lona a Apollo y la sala explota.
butacas que se levantan, brazos en alto, un rugido que parece venir del propio ring. Lo que siguió fue una ola imparable, boca a boca, funciones agotadas, una taquilla que supera los $160 millones y un fenómeno cultural en marcha. La temporada culmina en la noche del Oscar. Se abre el sobre y la frase cae como un campanazo: mejor película para Rocky. Lo llaman al escenario y él sin adornos deja una sola dedicatoria que se vuelve leyenda: gracias a todos los Rockys del mundo. Después de Rocky, Stallone descubrirá que el éxito no solo deslumbra, también marea, sintiendo el vértigo de las expectativas y un pronto tropiezo. Fist no terminó de conectar y La cocina del infierno, Paradise Alley, recibió palos de la crítica. Pronto, el ruido del aplauso se apagó y apareció el miedo. Aparecieron rumores en la industria que murmuraban: lo de Stallone fue solo un chispazo. Pudo haberse replegado, pero decidió lo contrario: escribir y dirigir Rocky II. Volvió a los orígenes con una historia más íntima: la duda, la presión del apellido, la familia que crece, la tentación de retirarse. Y nos terminó regalando la revancha que todos queríamos ver. En Rocky II se mostró una segunda parte donde hay menos brillo y más vida cotidiana, cuentas por pagar, conversaciones de cocina, el peso de lo que se espera de ti y, claro, la pelea que cerraba el círculo. El público respondió. La secuela no solo funcionó, demostró que cuando hay verdad detrás del personaje, una continuación puede emocionar tanto como el comienzo. Mientras Rocky ya era fenómeno, apareció First Blood, Rambo, la historia de un excombatiente que camina sin destino y descubre que la paz civil puede ser más hostil que la guerra. Rambo es un veterano que no encaja en la calma. Llega a un pueblo cualquiera, lo miran como sobra, lo empujan, y él responde desde una herida que no cierra. Stallone entendió que Rambo no necesitaba discursos. Le quitó líneas, le dejó los gestos, la respiración, la mirada. Cuando leyó el final original, la muerte del personaje, se plantó y pidió cambiarlo para que viva. No por capricho, sino porque ese hombre partido necesitaba otra oportunidad. Stallone eligió la herida abierta por encima de la lápida, y esa elección, y ese silencio cargado de sentido, esa economía de palabras conectó con millones que vieron en Rambo algo más que un soldado. Vieron a alguien tratando de seguir caminando. Un par de años más tarde, el doble impacto de Rocky IV y Rambo II lo instaló en la cima comercial. Taquillas desbordadas, carteles por todo el mundo y un nombre convertido en sinónimo de cine de acción. En ese clima, la industria lo empujó a la competencia inevitable con Schwarzenegger, mientras él probaba otros tonos entre thrillers y comedias de acción, buscando no repetirse. Fuera de los reflectores, intentó reparar una historia que había archivado. Volvió al pueblo para compartir cancha con su padre. Quizá imaginar otro final. Un final que cuente con el cuerpo lo que las palabras no habían contado. Pero en pleno partido, su padre lo golpea de nuevo, esta vez por la espalda y con las cámaras registrándolo todo. Ese día se trazó una línea devolviéndolo a la herida original. Stallone no discutiría más. Vendió los caballos, liquidó el equipo y se apartó de ese mundo. Esa decisión careció del rugido de sus películas, pero pesó más que los golpes que recibían sus personajes. Esa decisión fue la forma adulta de decir hasta aquí. Stallone aceptó que a veces el verdadero golpe ganador no es el que se da, es el que te niegas a volver a recibir. En el 97, cuando muchos lo daban por atado al estereotipo del héroe invencible, apareció Copland y sorprendió a la industria. De pronto, el papel menos obvio fue el que mejor le quedaba. Un drama criminal de presupuesto austero. Copland, 1997. Bajo la batuta de James Mangold. Ahí lo esperaban De Niro, Harvey Keitel y Ray Liotta, como faros viejos en una carretera nocturna. Sly aceptó desviarse de su ruta de siempre y por primera vez en su carrera subió casi 18 kilos, con la paciencia de quien cincela una estatua al revés, como quien se pone una armadura de plomo para hablar más despacio y con más verdad. En Copland, Stallone apagó el volumen de los músculos y encendió el de los silencios. Ahí vimos a un Stallone más vulnerable, contenido, que dejaba que la respiración y la duda cuenten lo que antes contaban los puños. Interpretó un policía de pueblo con la mirada gastada y el pulso contenido. Menos explosiones, más humanidad. El riesgo tuvo su eco al final del trayecto. Estocolmo pronunció su nombre y le tendió el premio a mejor actor, demostrando que para pintar bien hay que usar toda la paleta de colores, no solo los que te gustan. Después llegó el bache de los años 2000, con proyectos que no prendían y ruidos sin eco. Su respuesta no fue gritar más fuerte, sino volver al origen con otra luz. Regresó con Rocky Balboa en 2006, una película íntima sobre el tiempo, el duelo y la dignidad. Y 2 años más tarde con Rambo en 2008, áspera y directa. En Rocky Balboa dejó su credo grabado en mármol. No se trata de cuánto golpeas, sino de cuánto resistes y sigues avanzando. No dejó un eslogan, dejó un manual de supervivencia.
Stallone pensó en crear Rocky Balboa cuando, tras el estreno de Rocky V, sintió que la cinta no era ni suya ni del público. Decidió entonces forjar Rocky Balboa, convencido de que sería su último salto y de que esta vez cada golpe caería en su sitio. Así nació la historia de un Rocky envejecido, pero con el corazón aún en guardia. A los ojos de los estudios, el desfile de Rocky había quedado atrás. Sus seguidores eran adultos ya y la industria soñaba con públicos jóvenes. Pero Stallone no bajó la guardia. Quiso demostrar que aún había fuego en sus puños, que nada termina hasta que termina. Claro, muchos bienintencionados leyeron la película como un espejo de la curva descendente de Sly, la crónica de un campeón cansado que se aferra al último boleto y acepta un combate, quizá perdido, contra el relevo generacional. Pero Stallone volvió a enseñar que no se le descarta por edad ni por forma, porque Rocky Balboa, como aquel primer Rocky, era ante todo el que él sentía más suyo. Cuando Balboa llegó en 2006, Sly volvió a encender la pantalla desde el borde del olvido. La entrega sirvió de telón final digno para su héroe, un adiós limpio, con Rocky dejando el ring con la frente en alto. Según la historia, Rocky, ya sin Adrian, abrió un pequeño restaurante con su nombre y encontró una paz modesta entre mesas y recuerdos. Pero en el horizonte asomó Mason Dixon, joven y hambriento, encarnado por el boxeador real Antonio Tarver, y firmaron un combate por el título mundial. A diferencia de las últimas entregas, Sly, coreógrafo del ring, eligió peleas menos pautadas, casi sin guión, golpes de verdad frente a la cámara, intercambio crudo entre Stallone y Tarver. ¿El costo? Al menos un knockout para Sly. Cuando la película llegó, reventó la taquilla, un estallido que hizo sombra a las 3 entregas anteriores. Y esta vez, la crítica no regateó elogios. La actuación de Sly en Balboa fue celebrada como la cumbre de toda la saga. Tras Rocky Balboa, la vida, esa que no entiende de guiones, volvió a pegar más fuerte que cualquier rival en el ring. Primero se fue su padre. Stallone visitó a su padre en sus últimos días. Hubo consejos, hubo cuentas que no cerraron del todo y hubo una tenue tregua pactada con la siguiente frase: deberías aprender a amar y perdonar a la gente. La despedida dejó una mezcla de rabia vieja y una paz tímida que apenas empezaba a asomar. Poco después, cuando parecía que el dolor había encontrado su lugar, llegó un gancho al hígado: la muerte de Sage, su hijo mayor con solo 36 años. Ahí no hay premios ni aplauso que alcance. Y sin embargo, algo en él estaba decidido desde antes. No repetiría la historia. Creado entre violencia y ausencias, él entendió que la muerte es hereditaria, nos llega a todos. Así que eligió romper el ciclo, estar presente, apoyar y acompañar a su familia. Eligió ser otro tipo de padre, acompañar, producir proyectos juntos, abrir puertas, poner el cuerpo y el cariño donde antes hubo silencio. En 2015 volvió al universo que lo hizo eterno, ya no como el campeón que busca su lugar, sino como mentor de Adonis en Creed. Su interpretación conmovió al público y crítica. Al año siguiente se llevó el Globo de Oro a Mejor Actor de Reparto y suma una nominación al Oscar. Stallone saboreó este proyecto. Había algo raro y fascinante en crear codo a codo con un director y un coprotagonista que le doblaban la juventud, nacidos mucho después de Rocky IV. Mientras tallaba Creed, Sly siguió el hilo de lo que Rocky podía llegar a ser y de paso encontró qué significaba para él ese viejo guerrero. Para esta entrega, Stallone eligió no alterar la partitura. Los gustos cambian y el cine aprende otra gramática con cada giro de ideología, política y vida. Lo que ayer arrancaba un bravo, hoy puede ser intocable. Sly se quedó en su orilla, puliendo solo sus propias líneas. Al fin y al cabo, ¿quién conoce mejor a Rocky Balboa que él? Hubo consejos de veteranos, sí, y guiños de oficio para el timón del director. Pero la verdadera riqueza llegó con su interpretación. Un Rocky de nuevas capas, tenaz fuera del cuadrilátero, firme en el drama doméstico y valiente en la contienda más personal, la de la enfermedad. Tras el increíble éxito de Creed, los productores planearon de inmediato convertir la idea en una franquicia y empezaron a trabajar en una segunda parte, Creed 2, que se estrenó en 2018. Para esta entrega regresaron un viejo hilo de Rocky IV. El hijo de Ivan Drago, el verdugo de Apollo Creed, padre de Donnie y amigo de Rocky, entra al mismo ruedo que Donnie. Cuando la juventud mide fuerzas, los enemigos de ayer se acomodan detrás. Rocky y el Drago mayor, cada uno en su esquina. Dos escuelas que no se tocan. Dos maneras de vivir. Dos mundos. La estampa del clímax de antaño vuelve rimando en esta saga, pero esta vez es Ivan quien baja la palanca. Detiene la pelea para salvar a su hijo, por encima de su propia hambre y convicción. Esa fue la última participación de Stallone como actor en la saga de Creed. Pero Sly no se quedó ahí. Prestó su voz al entrañable King Shark en The Suicide Squad en 2021. Y fuera del set, siguió pintando, participando en subastas benéficas y sumándose a causas sociales.
Fuera de las cámaras también emprendió un par de proyectos. De entre ellos destaca la fundación de la cadena Planet Hollywood. Fue en 1991 que encendió un planeta propio. Sly, Schwarzenegger y Bruce Willis se hicieron copropietarios de la cadena de restaurantes y resorts Planet Hollywood. El primer faro abrió en Nueva York, y el rumor de los famosos sirvió de capital y altavoz. Con la silueta de una estrella por emblema, la idea creció en constelación. Ya no solo mesas y vitrinas, sino hoteles, resorts y casinos orbitando su nombre. Hoy, su patrimonio ronda los cientos de millones, pero el saldo que de verdad importa es otro. Dejó instalado un credo simple y feroz: cualquiera puede levantarse. Stallone se hizo famoso por encarnar hombres duros, pero lo que nos sostuvo del otro lado de la pantalla no fueron los músculos, fue el corazón que latía debajo. Rocky no era un héroe impecable. Llegaba tarde a fin de mes, dudaba, se equivocaba y aún así salía a entrenar. Justo por eso lo sentimos cercano. La lección no va de invencibilidad, va de dirección. Los golpes llegan, de la vida, del trabajo, de la pérdida. Pero el guión lo escribes tú con lo que haces después. No eres el impacto que recibes, eres el paso que das después. Si disfrutaste esta historia, deja tu me gusta y comparte. En la serie Artistas estaré contando historias como la de Sylvester Stallone. ¿De quién quieres que hablemos después?